Raúl Castro Ruz siempre fue la sombra alargada y fría detrás del carisma histriónico de su hermano Fidel. Mientras uno hablaba durante horas en la plaza, el otro se encargaba del trabajo sucio en los calabozos. No nació para ser el protagonista, sino para ser el verdugo implacable del nuevo orden totalitario nacional. Su historia comienza en los campos de Virán, bajo la influencia de un padre gallego de pasado oscuro. Ángel Castro era un hombre que amasó fortuna explotando a inmigrantes haitianos en sus tierras orientales siempre. Raúl creció viendo cómo la ambición de su progenitor se imponía por encima de cualquier ley moral. En ese entorno de riqueza y bastardía se forjó el carácter de quien sería el general sin batallas. Su educación fue accidentada, pasando por colegios jesuitas de los que salió por su mala conducta hoy. Nunca brilló por su intelecto, pero encontró en el comunismo una estructura para su sed de orden. El mundo lo conocería como el hombre de confianza, el ejecutor silencioso de los designios de la cúpula. Pero detrás de su uniforme impecable se escondía una lista interminable de víctimas y purgas internas constantes. Fue él quien penetró las ideas marxistas en el corazón de las Fuerzas Armadas desde el inicio. Su ascenso al poder no fue producto del heroísmo, sino de una lealtad ciega hacia el tirano. Hoy desglosamos la vida de un hombre que prefirió la soga al diálogo para sostener el sistema. Esta es la crónica desclasificada del hombre que todavía maneja los hilos del destino cubano en secreto. Raúl nació el 3 de junio de 1931 en la finca Las Manacas, un lugar lleno de secretos. Su padre era un terrateniente que tenía relaciones con la sirvienta mientras su esposa legítima vivía allí. Lina Ruth, una adolescente casi analfabeta de 14 años, fue la madre de esta estirpe de dictadores. Los hijos de esta unión clandestina crecieron en un ambiente de pecado social e ilegitimidad constante siempre. Ángel Castro enseñó a leer a Lina mientras mantenía su fortuna basada en el asalto y la explotación. La esposa engañada amenazó con el divorcio al enterarse del romance prohibido con la joven empleada doméstica. Raúl fue el hijo menor de este drama rural donde el dinero y la traición iban juntos. Creció bajo el techo de un hombre que robaba a los inmigrantes haitianos que cortaban su caña. Ese ejemplo de amoralidad absoluta marcó los cimientos psicológicos de los futuros tiranos de la isla caribeña. La familia Castro Ruz era un feudo donde la voluntad del viejo gallego era la única ley. Raúl observaba cómo su padre manejaba a la gente con mano de hierro y sin ningún remordimiento. La bastardía lo perseguía en los círculos sociales de la época, creando un complejo de inferioridad muy profundo. Sus hermanos mayores eran el centro de atención, mientras él se refugiaba en un resentimiento silencioso hoy. Virán no fue solo su hogar, fue la escuela donde aprendió que la explotación era muy rentable. Desde pequeño supo que el poder se tomaba por la fuerza o mediante el engaño más absoluto. Ingresó en el Colegio Dolores de Santiago para intentar recibir la educación de la élite jesuita local. Más tarde pasó a la prestigiosa Escuela Belén en La Habana, pero su conducta fue siempre problemática. Lo expulsaron antes de graduarse, demostrando que la disciplina académica no era lo suyo en absoluto para nada. Regresó al rancho de su padre para trabajar como un simple empleado entre los surcos de caña. Intentó estudiar ciencias sociales en la Universidad de La Habana, aunque su desempeño fue realmente mediocre siempre hoy. Nadie sabe con certeza si alguna vez obtuvo un título universitario legal o fue solo propaganda política. En esos años universitarios se afilió al Partido Socialista Popular para abrazar la doctrina marxista más dura. Su viaje a Europa en 1953 fue el punto de inflexión definitivo hacia el bloque soviético oriental. Asistió a congresos juveniles en países comunistas y regresó con la mente llena de tácticas de control. Mientras Fidel era un pandillero universitario, Raúl ya era un cuadro ideológico formado por el Kremlin directamente. Fue él quien convenció a muchos de sus compañeros de que el comunismo era el único camino. Su apariencia inofensiva engañaba a quienes no veían la frialdad que crecía detrás de sus anteojos hoy día. La mediocridad académica fue compensada con una astucia política que superaba a todos sus pares cercanos siempre. No buscaba la luz de los debates,
sino el control de los expedientes y las listas negras. Así se preparó el joven Raúl para la aventura violenta que comenzaría en el cuartel Moncada pronto. El 26 de julio de 1953, el grupo liderado por su hermano Fidel atacó el cuartel Moncada. Raúl formaba parte del operativo, pero su valentía dejó mucho que desear durante la acción armada hoy. Mientras otros caían en combate, él se escondió en la terraza del Palacio de Justicia aquel día. Su participación directa en el tiroteo fue prácticamente nula según los testimonios de los sobrevivientes reales allí. La historia oficial intentaría después convertir este acto de cobardía en una maniobra estratégica muy brillante siempre. Terminó encarcelado en el presidio modelo de Isla de Pinos junto al resto de los asaltantes derrotados. Allí pasó meses en una celda, planeando con Fidel cómo tomarían el poder absoluto de la nación. En mayo de 1955 partió hacia el exilio en México para reorganizar la lucha contra Fulgencio Batista. En tierras mexicanas conoció al argentino Ernesto Guevara y lo integró al movimiento revolucionario de inmediato ahora. Raúl fue el nexo ideológico que unió a los Castro con el radicalismo del futuro Che Guevara. Juntos fundaron el movimiento 26 de julio, una organización basada en la mentira y la traición política. Entrenaron en granjas secretas, preparándose para una invasión que cambiaría el destino de toda la región caribeña. Raúl seguía siendo el segundo al mando, siempre un paso atrás del protagonismo de su hermano mayor. Pero en la sombra, él era quien vigilaba la pureza ideológica de cada recluta que llegaba allí. La expedición del yate Granma sería su próxima prueba de fuego en el mar hacia la isla. Desembarcaron el 2 de diciembre de 1956 en Playa Las Coloradas para iniciar la guerra de guerrillas. Solo 22 hombres sobrevivieron al desastre inicial de Alegría de Pío tras el encuentro con el ejército. Raúl se refugió en la Sierra Maestra junto a Fidel y el Che para ganar apoyo campesino. En 1958 fue nombrado jefe del segundo Frente Oriental en la remota Sierra de Cristal hoy día. La historia mitificada dice que fue un frente de guerra, pero nunca participó en combates reales allí. El segundo frente estaba destinado principalmente a la siembra de viandas y la recolección de suministros básicos. Sin embargo, Raúl convirtió ese territorio en un pequeño estado totalitario bajo su mando absoluto y cruel. Allí la disciplina no se basaba en el idealismo, sino en el terror de los fusilamientos sumarios. Cualquiera que fuera sospechoso de deslealtad era ejecutado sin un juicio justo bajo sus órdenes directas siempre. Fue en estas montañas donde Raúl perfeccionó su técnica de purga contra sus propios aliados políticos cercanos. Lucas Morán Arce lo describió como un autócrata desconfiado que solo se rodeaba de incondicionales muy serviles. Mientras los otros peleaban, él construía una estructura de poder paralela que le serviría para el futuro. El miedo fue su herramienta principal para mantener a raya a los campesinos y a los subordinados. Se sentía cómodo en el papel de señor feudal moderno con derecho de vida y muerte ajena. Aquel campamento fue el ensayo general de la dictadura que pronto se extendería a toda la isla. El triunfo de enero de 1959 abrió las puertas del infierno para los enemigos de la nueva revolución. Raúl Castro se convirtió en el hombre de confianza para limpiar los mandos de cualquier rastro anterior. Las primeras fotos de ejecuciones en la sierra lo muestran como un protagonista sádico y muy sonriente. Al igual que los criminales nazis, le gustaba fotografiarse junto a sus víctimas antes de morir allí hoy. El 12 de enero de 1959 ordenó una masacre sin precedentes en la Loma de San Juan. 84 prisioneros fueron sacados del vivac de Santiago de Cuba para una parodia de juicio. El proceso duró apenas 4 horas y todos fueron condenados a muerte de forma colectiva y masiva. Un buldózer abrió fosas comunes para enterrar a los hombres que aún estaban calientes por las balas. Fue un espectáculo dantesco que provocaba náuseas incluso a los testigos más curtidos de la guerra civil. Raúl supervisaba cada descarga del pelotón de fusilamiento con una frialdad que aterrorizaba a los presentes allí. Solo en ese año se le atribuyen más de 550 ejecuciones bajo su responsabilidad directa siempre.
La sangre corría por las calles de Santiago mientras el pueblo celebraba una libertad que era falsa. No buscaba justicia, buscaba eliminar cualquier posible resistencia futura al sistema que estaba creando con Fidel. Cada disparo era un mensaje para quienes pensaran que podrían oponerse al nuevo orden de cosas hoy. Así comenzó el reinado del terror del hombre que prefería el plomo a la palabra escrita. Las quejas por los excesos de sangre llegaron incluso a oídos de la dirigencia internacional en 1959. Fidel le envió un mensaje a su hermano pidiéndole que cesara los fusilamientos públicos de inmediato hoy. La respuesta de Raúl quedó grabada en la memoria de los oficiales que estaban cerca de Fidel. No te preocupes, no correrá más sangre, de ahora en adelante ahorcaré a los enemigos, afirmó Raúl. Esta frase revela la esencia de un hombre que no veía seres humanos, sino obstáculos a eliminar. El método no importaba siempre que el resultado fuera el silencio definitivo de la oposición política real. Fidel le dejó jugar el papel de acusador principal en todos los procesos judiciales de gran relevancia. Raúl disfrutaba humillando a sus víctimas en parodías de cortes donde la sentencia ya estaba escrita previamente. Su voz era la que dictaba quién viviría y quién moriría en el nuevo tablero de ajedrez. Se convirtió en la sombra que recordaba a todos que nadie estaba a salvo de la soga. Mientras su hermano seducía a las masas con promesas, él las vigilaba con el ojo del verdugo. Esta división de tareas permitió que la dictadura se consolidara sin fisuras durante décadas de opresión total. Raúl era el guardián de las llaves de la cárcel y del gatillo del fusil oficial ahora. Nunca mostró arrepentimiento por los miles de hombres que mandó al paredón sin pruebas reales de culpabilidad. Para él, la muerte era simplemente una herramienta administrativa para gestionar el poder absoluto del Estado. Durante el proceso contra el comandante Juber Matos, Raúl actuó como un Robespierre tropical y muy cruel. Intentó coaccionar y amenazar al héroe de la sierra hasta que Matos se le enfrentó con valentía. Trató de desacreditar al abogado defensor con injurias que no tenían ningún fundamento legal ni moral hoy. No soportaba que alguien tuviera más prestigio militar o moral que su propio círculo de incondicionales serviles. La purga de hombres leales a la libertad fue su principal tarea en los primeros meses triunfales. En 1968 lanzó el ataque contra la llamada microfracción dentro del propio Partido Comunista de la isla. Ordenó a la seguridad del Estado medidas extremas contra quienes pedían un poco más de independencia política. El terror raulista corría impetuoso sobre culpables e inocentes por igual en aquel año de represión estatal. Cuando se esperaba un baño de sangre, Fidel apareció como el salvador para calmar las aguas turbulentas. Fue una estrategia de policía bueno y policía malo que los hermanos usaron con mucha maestría. Raúl hacía el trabajo sucio y Fidel se llevaba el crédito de la supuesta clemencia revolucionaria siempre. Juber Matos terminó con 20 años de prisión gracias a la insistencia acusadora de Raúl Castro ahora. Ningún comandante con pensamiento propio sobrevivió al filtro implacable del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El ejército fue purgado de cualquier sentimiento democrático para convertirse en una guardia pretoriana de la familia. Raúl se aseguró de que cada oficial debiera su cargo a la lealtad personal hacia su figura. Su momento más oscuro antes de asumir el poder total fue durante el trágico caso Ochoa Hoy. En 1989, varios oficiales de alto rango fueron juzgados en una parodia que recorrió el mundo entero. Arnaldo Ochoa, un héroe de la guerra de Angola, fue el blanco principal de esta purga interna. Raúl Castro fue el encargado de organizar el tribunal que enviaría a sus propios amigos al paredón. Los acusados solo cumplían órdenes impartidas por los mismos hermanos Castro en sus negocios de narcotráfico siempre. Pero cuando el escándalo amenazó a la cúpula, Raúl decidió sacrificar a sus generales más brillantes ahora. La ejecución de Ochoa y Antonio de la Guardia fue un mensaje de que nadie es intocable. El vídeo de los oficiales pidiendo perdón ante el tribunal es una de las imágenes más tristes. Raúl presidió la reunión donde se decidió la muerte de hombres que habían luchado a su lado.
Fue una traición de sangre fría para salvar la supervivencia de la dinastía familiar en el poder. Cientos de militares fueron destituidos o encarcelados en una limpieza profunda que duró meses enteros de terror. Aquella purga consolidó el control de Raúl sobre el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Se convirtió en el dueño absoluto de los secretos más oscuros del tráfico de drogas del Estado. Los generales que quedaron aprendieron que la lealtad al jefe es la única forma de seguir vivos. Ochoa murió gritando «¡Viva Fidel!», sin saber que su muerte fue firmada por la mano de Raúl. El 24 de febrero de 1996, Raúl Castro dio la orden de un crimen de Estado internacional. 2 avionetas civiles de Hermanos al Rescate volaban en aguas internacionales, buscando balseros desesperados por huir hoy. 2 aviones cazas MiG-29 despegaron con órdenes directas de pulverizar a las aeronaves desarmadas en el aire. 4 hombres perdieron la vida en un operativo fulminante que fue condenado por las Naciones Unidas ahora. Carlos Costa y Mario de la Peña murieron instantáneamente cuando el misil impactó su pequeña avioneta civil. También fallecieron Armando Alejandre y Pablo Morales en ese acto de guerra contra personas totalmente indefensas siempre. Raúl celebró el derribo como una victoria militar, a pesar de que fue un asesinato a mansalva. Las grabaciones de los pilotos cubanos, riéndose mientras disparaban, muestran la deshumanización del sistema de defensa aéreo. Fue una advertencia para el exilio de Miami de que el régimen no respetaría ninguna ley internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el hecho, pero los culpables siguen gozando de impunidad. Este crimen marcó un antes y un después en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Raúl Castro demostró que estaba dispuesto a matar civiles para proteger su soberanía imaginaria del territorio nacional. El mundo vio la cara real de un general que solo ganaba batallas contra avionetas de rescate. La sangre de los 4 pilotos sigue clamando justicia en los tribunales internacionales que Raúl tanto ignora. Es uno de los expedientes más pesados que el tirano tendrá que enfrentar ante la historia universal. 2 años antes, Raúl y Fidel ordenaron otro crimen colectivo que quedó marcado en la conciencia nacional. El hundimiento del remolcador 13 de marzo ocurrió cuando 72 personas intentaban escapar de Cuba. Autoridades cubanas embistieron la embarcación con chorros de agua a presión y golpes de barcos más grandes. No permitieron que los sobrevivientes subieran a bordo mientras el remolcador se hundía en el mar oscuro. La tragedia dejó un saldo de 41 muertos, incluyendo a 10 menores de edad inocentes. Los niños murieron ahogados mientras sus madres gritaban desesperadas pidiendo piedad a los verdugos del régimen hoy. Raúl Castro premió a los ejecutores de esta masacre con medallas por defender la integridad del Estado. Fue un mensaje de terror para cualquier cubano que pensara en abandonar la isla sin permiso oficial. La frialdad con la que se planificó y ejecutó este acto demuestra el desprecio por la vida. No hubo juicios para los responsables de las muertes, solo ascensos y felicitaciones en los cuarteles generales. Este suceso es considerado un crimen de lesa humanidad que no prescribe ante la justicia internacional nunca. Raúl supervisó los informes falsos que se entregaron a la prensa internacional para cubrir la masacre real. El hundimiento fue una táctica de miedo para detener el flujo de balseros durante el periodo especial. Las familias de las víctimas siguen esperando una disculpa que nunca llegará de parte de los tiranos. El nombre de Raúl Castro está escrito con sangre en las aguas de la bahía de La Habana. A pesar de su rango de general de ejército, Raúl Castro nunca ganó una batalla real importante. Su ascenso militar fue producto de ser el hermano del jefe y no de méritos heroicos propios. En 1976 se le otorgó el segundo empleo militar de mayor rango en la isla caribeña hoy. Organizó las milicias de tropas territoriales, un ejército de civiles al servicio de la dictadura totalitaria comunista. Estas focas del régimen eran usadas para amedrentar a la población y reprimir cualquier protesta ciudadana espontánea. Implementó la estrategia de la guerra de todo el pueblo para convertir a Cuba en un cuartel. Reorganizó las Fuerzas Armadas siguiendo el modelo soviético para asegurar la supervivencia del sistema comunista radical.
Su poder real no residía en el frente de batalla, sino en el control de la inteligencia. Creó un sistema donde cada soldado vigilaba al de al lado para evitar cualquier intento de golpe. El ejército se convirtió en una empresa gigante que controla el turismo y la economía del país. Raúl es más un gerente de una corporación militar que un estratega de guerra con honor militar. El miedo a sus purgas internas mantuvo a la oficialidad sumisa durante más de 6 décadas hoy. Nunca se le vio en la primera línea de fuego durante las guerras en África o Latinoamérica. Él enviaba a los hijos del pueblo a morir mientras él disfrutaba de las mieles del mando. Su uniforme está lleno de medallas que no representan ninguna victoria ganada en el campo de combate. La salud de Fidel comenzó a fallar en 2001, obligando a preparar la sucesión dinástica del poder. Raúl fue nombrado sucesor oficial durante un discurso donde el hermano mayor sufrió un desmayo repentino hoy. En 2006 tomó las riendas de forma provisional tras una cirugía secreta que casi mata a Fidel. Finalmente asumió la presidencia en 2008, convirtiéndose en el segundo tirano oficial de la familia Castro Ruz. Muchos esperaban reformas liberales, pero él solo aplicó medidas cosméticas para engañar a la opinión pública internacional. Trabajó para establecer relaciones con otros países mientras mantenía la represión interna contra los activistas de derechos. Raúl fue quien decidió quién sería el próximo peón en el tablero para aparentar un cambio generacional. Miguel Díaz-Canel fue elegido a dedo en 2018 para ocupar la presidencia bajo su estricta supervisión militar. Aunque Raúl dejó el cargo formal, siguió siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba hoy. Nadie en la isla toma una decisión importante sin el consentimiento previo del general de Virán ahora. La pandilla de bufones de la Asamblea Nacional vota siempre por unanimidad, siguiendo sus órdenes directas siempre. Raúl Castro ha logrado lo que pocos dictadores consiguen, una transición controlada hacia un títere civil dócil. El poder sigue en las garras de la familia y de los generales de su confianza absoluta. Se asegura de que sus hijos y nietos controlen las finanzas estratégicas de la nación cubana hoy. Es la consolidación de una mafia que se niega a soltar el botín que robó hace años. En su vida privada, se casó con Vilma Espín, una ingeniera graduada en los Estados Unidos directamente. Tuvieron 4 hijos que hoy ocupan posiciones de privilegio y riqueza dentro de la estructura estatal cubana. Mariela Castro maneja la fachada de diversidad sexual mientras su padre persigue a los opositores más valientes. Alejandro Castro Espín ha sido el jefe de la inteligencia y el hombre de confianza para negociaciones. Esta familia vive como millonarios en un país donde el pueblo sufre escasez de comida y medicinas. Poseen mansiones, yates y cuentas bancarias en el extranjero mientras predican la austeridad socialista para el resto. Raúl Castro ha participado en todos los asesinatos misteriosos que han ocurrido en la cúpula del poder. Su red de generales y comandantes históricos son cómplices de 6 décadas de sufrimiento causado a Cuba. El general y su grupo de vividores deben responder ante la Corte Penal Internacional por sus crímenes. Las torturas en las cárceles cubanas llevan su sello de aprobación como jefe máximo de las FARC hoy. Han disfrutado de las mieles del poder mientras el cubano común vive en la miseria absoluta siempre. No hay un solo rincón de la isla que no haya sentido la garra del control raulista. Su matrimonio con Vilma fue una alianza de conveniencia para unir la burguesía con la revolución armada. Los hijos del tirano son los nuevos terratenientes de una Cuba que ellos consideran su propiedad. La hipocresía de su discurso comunista es la burla más grande que se le ha hecho al pueblo. Raúl Castro tiene tantos crímenes en su expediente como el dictador serbio Slobodan Milosevic en el pasado. La historia lo recordará no como un libertador, sino como un verdugo que amaba el poder absoluto. Sus acciones de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba no deben quedar impunes ante la justicia. El Estatuto de Roma es la herramienta legal para sentar a este tirano en el banquillo internacional. 60 años de muertes, exilio y desesperanza tienen un responsable directo con nombre y apellidos reales hoy. El general que nunca peleó una guerra real terminará enfrentando la batalla más difícil de su vida.
La justicia divina y la justicia de los hombres llegarán tarde o temprano para cobrar sus deudas. Raúl Castro es la sombra que se niega a morir, pero su legado ya está condenado hoy. Los cubanos libres no olvidan los fusilamientos de 1959 ni el hundimiento del remolcador familiar aquel día. El miedo que sembró durante décadas se está convirtiendo en el combustible de la libertad que viene. Esta crónica es un recordatorio de que la verdad no se puede enterrar con balas ni cárceles. El tirano de Virán tendrá que rendir cuentas por cada lágrima derramada en las prisiones de la isla. Que su nombre sea sinónimo de infamia para las generaciones futuras que caminen por una Cuba libre. La historia ya lo juzgó como el asesino que prefirió la soga a la libertad de su nación. El fin de la dinastía Castro es el inicio de la verdadera esperanza para todo nuestro pueblo.